Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pues ahí están Ábalos y Koldo en el juicio que está teniendo lugar en la vista en el Tribunal Supremo, en el que han sucedido muchas cosas esta mañana. Luego lo contaremos en detalle, pero por ejemplo han reclamado que el juicio de las mascarillas vaya rápidamente a la Audiencia Nacional porque saben que ahí se pueden dilatar todavía más los tiempos. Pero Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que se opone. La estrategia de Koldo ha sido esta mañana, por ejemplo, intentar quitarse de en medio a todo el tribunal juzgador. Evidentemente le han dicho que tampoco, que por ahí tampoco. Y también ha pedido la defensa de Koldo someterle al polígrafo y el Supremo ha rechazado la petición también. No le está saliendo del todo la mañana completa al trío que se encuentra esta mañana en la Audiencia Nacional, Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama. Aunque también es verdad que los horizontes judiciales y penales no son los mismos. Claro, Koldo y Ábalos se enfrentan a unos 24 años de cárcel, que son los que reclama la Fiscalía Anticorrupción. Víctor de Aldama a 7. ¿Por qué? Pues porque está colaborando con la justicia desde hace bastante tiempo. Y probablemente ya sea tarde para que Koldo y Ábalos empiecen a hacerlo. Enseguida lo contamos. Pero antes, miren, si por algo se caracteriza el gobierno, es por la tremenda incapacidad que tiene para hacer autocrítica. El gobierno o Pedro Sánchez, quien dice uno dice lo otro. Bueno, al presidente se le acumulan las crisis y los casos de corrupción y es que nunca jamás asume su propia responsabilidad. Es más, en todos los casos, Sánchez siempre se pone a sí mismo un sobresaliente, aunque quede en entredicho su gestión y señalada muy señalada su actuación. ¿Que haces una gestión de la pandemia la peor de los países desarrollados? Pues no asumes ni un ápice de culpa. ¿Que en España no se puede comprar una vivienda? Dices que necesitas más tiempo y que es cosa de Mariano Rajoy, que dejó de gobernar hace casi 8 años. ¿Que tienes una dana con 220 y pico muertos, 200 casi 30? Pues señalas a quien cometió la mayor negligencia, que fue Mazón, y tapas así la tuya. Y dices que con estas víctimas tienes muchísima empatía a pesar de que no hayas vuelto por allí a visitar a las localidades afectadas, ni tampoco a los damnificados. ¿Que descarrila un tren y eso te deja 46 muertos? Dices que inviertes más que nadie, que mantienes e inspeccionas mejor que nadie las vías y que eres naturalmente muy empático con las víctimas a pesar de no haberlas acompañado al funeral que se hizo en su memoria. ¿Que te meten en la cárcel a un exsecretario de Organización y al ministro de Transportes? Dices que era un perfecto desconocido para ti. Dices que no sabías nada y que es que vaya cosas hacían a tus espaldas. Y como a la evaluación la hace siempre Pedro Sánchez, pues siempre sale naturalmente mucho mejor puntuado que los demás. El mayor rasgo diferencial del sanchismo es no asumir jamás, nunca, ni un solo error. No existe la autocrítica. Otro ejemplo más. Por ejemplo, miren que en Extremadura y Aragón te dejas los dientes en las urnas. Pues la culpa no es tuya o del candidato que has puesto. La culpa es del PP, que alimenta el malvado Vox, que es una formación política que va a sumirnos en la oscuridad. Todavía no ha explicado Pedro Sánchez qué interés tiene el Partido Popular en perder votos y alejarse de mayorías absolutas para quedar en manos de otra formación como Vox. Total, que el presidente del gobierno es incapaz de asumir ni una sola responsabilidad. Y no es porque no le han preguntado a los distintos miembros del gobierno y también al presidente. El pasado martes le preguntaron a la portavoz Elma Sainz si hacía autocrítica por las elecciones en Aragón. Claro que hacemos autocrítica. Si me pregunta en primer lugar por Pilar Alegría, desde luego para mí es la mejor candidata. Pilar Alegría. La autocrítica era la mejor candidata, Pilar Alegría, y Elma Sainz se extendía. Del gobierno aragonés, una consejera de innovación. Tremenda, Pilar Alegría. Ha sido delegada del gobierno, ganó unas elecciones. Ganó elecciones incluso. Disputándolas al señor Azcón para la alcaldía de Zaragoza. Ha hecho una campaña propositiva. Inmensa la campaña electoral de Alegría. Aragón, escuchando, tremenda. Ha recorrido en la comunidad de norte a sur, de este a oeste. Brillante. Una campaña limpia. Y convirtió la autocrítica de Elma Sainz en un verdadero panegírico de Pilar Alegría con la que se deshizo en elogios. En esto de librar a Pedro Sánchez, miren, de toda culpa y sacudirse su responsabilidad, hay que reconocer que el gobierno de España va superándose, pero no en positivo. En una vieja estrategia es culpar a los muertos. Dirá usted, no puede ser. No puede ser que el gobierno de España haya llegado al punto de culpar a Javier Lambán del catastrófico resultado de Pilar Alegría el pasado domingo. No puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Óscar López, ministro de Transformación Digital y según se ve también de la realidad.
Creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Que como Lambán se convirtió en crítico con Pedro Sánchez, se dedicó a hacerle la campaña al Partido Popular y entonces por eso Pilar Alegría está el resultado que obtuvo. A ver, culpar a una persona fallecida que naturalmente no puede defenderse dice mucho, dice demasiado de quien hace esto. Pero recurrir a esta estrategia solamente para librar de toda responsabilidad a Pedro Sánchez explica muy bien por qué el sanchismo ya no es un movimiento político sino una religión de corte fundamentalista. Algunos deberían hacérselo mirar. Bueno, entre tanto, hoy sobre todo se habla de inmigración. España, cuenta el país, va camino de los 50 millones de habitantes, de los cuales una quinta parte, es decir, 10 millones por primera vez en nuestra historia, han nacido fuera de nuestras fronteras. Y como es lógico, el crecimiento poblacional en los últimos años se debe a muchas personas que vienen de fuera de España. Bueno, ya saben que el gobierno está en proceso de regularizar a más de 500.000 de inmigrantes que en realidad, según diversos estudios, se acercan al 1.000.000 de personas. Y este proceso ha coincidido con la aprobación de la ley para castigar con mayor dureza a los delincuentes multireincidentes, que se ha aprobado hace un rato en el Congreso de los Diputados. La ley se va a aplicar de forma más severa a algunos delitos menores cometidos de forma muy reiterada, como por ejemplo el hurto de teléfonos móviles en la calle. Subrayemos lo más importante. Esta no es una ley del gobierno, no es una normativa que impulse el gobierno de Pedro Sánchez. Esta sí es una ley de Junts, que impulsan alcaldes de Junts. ¿Y por qué? Pues porque en estos municipios donde gobierna Junts hay mucha inmigración y hay mucha delincuencia multireincidente. Claro, los vecinos están cansados y los alcaldes naturalmente también. Por eso muchos de ellos hoy han estado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Todos han viajado a Madrid para apuntarse el tanto. ¿Por qué exactamente? Pues porque es que están asustados con el ascenso de Alianza Catalana, que tiene un discurso durísimo contra la inmigración y les está ganando terreno todos los días. Lo más relevante, ¿quiénes han apoyado el texto? Pues el PP, Vox, el PNV y, como es lógico, naturalmente, Junts. Ha salido la señora Noguera acompañada de los alcaldes a apuntarse el tanto. ¿Quién más ha apoyado el texto? Pues también el Partido Socialista, que es una formación política que, recordemos, que gobierna en España y que viene señalando públicamente lo intolerable que resulta relacionar delincuencia con inmigración cuando se hacen ese tipo de normativas. Esto de relacionar inmigración con delincuencia es precisamente el espíritu que mueve esta nueva normativa desde su origen, que son esos municipios de Cataluña que están gobernados por Junts. ¿Cómo ha explicado esto el Partido Socialista? Adelante, Pachi López. No, lo que hacemos con eso es dar cauce a una cosa que pedían muchos alcaldes en Cataluña, porque allí debe ser un problema mucho más incisivo que en otras partes. Allí debe ser un problema más incisivo que en otras partes. ¿Y por qué, Pachi? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es algo que ya no van a responder. No lo van a decir. Quienes sí han subrayado la relación directa han sido los partidos de la oposición, por ejemplo el PP. Lo que no se puede hacer es, por un lado, estar apoyando esta ley para que reincidir tenga consecuencias y al mismo tiempo estar impulsando una regularización masiva basada en declaraciones responsables. No pueden estar diciendo hoy aquí tolerancia cero en el Código Penal de boquilla porque salen los votos y papeles para todos los delincuentes que están en situación ilegal en España. Lo ha denunciado Cuca Gamarra y lo ha denunciado también el senador Aizcorbe de Vox. Y es evidente que gran parte de esta multirreincidencia tiene causas conocidas. La inmigración descontrolada y el caos en las políticas inmigratorias han contribuido a agravar este fenómeno. El diputado Aizcorbe, no el senador. Bueno, la regulación de inmigrantes no la comparten el PP y Vox y esto les coloca en el plano del racismo y la xenofobia. Por cierto, esta regularización está dejando inmensas colas de argelinos y pakistaníes que buscan regularizar su situación. Lo hemos visto en los últimos días, pero no solo. No hemos asistido solamente a esta avalancha. Ojo a este otro fenómeno que hoy se ha comenzado a denunciar por parte de la Policía Nacional. Han tenido que enviar desde la Dirección General de la Policía, desde Extranjería, una alerta a todas las comisarías de España en la que advierten de que han detectado un incremento desproporcionado de denuncias fraudulentas de inmigrantes por robo o extravío precisamente de los documentos que necesitan para obtener papeles.
¿Y esto por qué? Pues miren, el pasado 27 de enero recordarán que el Gobierno anunció este proceso de entrega de papeles que va a terminar afectando a más de 500.000 o quizá en su caso a 1 millón de personas. Y numerosos ciudadanos extranjeros con antecedentes, por cierto, con antecedentes por delitos en España, están denunciando la falsa pérdida de sus documentos para justificar que llevan aquí en España desde el 31 de diciembre y que así les afecte la normativa y les entreguen los papeles. Desde entonces la Policía Nacional no da abasto. Hace unos días le preguntaron a Pedro Sánchez en la cadena estadounidense CNN, no la Fox, no la Fox, la CNN, si esto iba a provocar un efecto llamada en España, porque los inmigrantes, decía el entrevistador, iban a decir vamos a España y esperemos que la próxima vez que lo hagan, pues nos regularicen. Because people will say, let's go to Spain and wait for the next time they do this. Well, this is a fake. It is not the reality. They are not coming to Spain because we're giving papers, but because of our strong economic performance. Y es que no son excluyentes las dos cosas que dice Pedro Sánchez. Se puede venir porque España sea un país económicamente fuerte y pueden venir a España porque haya un efecto llamada como consecuencia de esto que hace el gobierno. El efecto llamada, decía Pedro Sánchez, en todo caso, es un fake, un bulo. No es lo que piensa desde luego la Policía Nacional. Laura García, portavoz del sindicato Jupol. Todo esto demuestra lo que dijimos que iba a pasar y es que iba a provocar un efecto llamada. Además, ahora se está utilizando a la propia Policía Nacional para cometer un fraude. Esto es una prueba más de la inseguridad jurídica que venimos denunciando desde el principio, que iba a provocar este proceso de regularización extraordinaria, que además ahora está colapsando las oficinas de denuncias. Desde que todo esto comenzó, tienen constancia en la Policía Nacional de un incremento de denuncias de pakistaníes con un aumento del 866%, seguido de los argelinos en un 356%, en tercer lugar los marroquíes un 114% y en última posición los colombianos con un 35%. La Policía Nacional en muchos lugares no da abasto. Debe ser esta la legendaria y brillante gestión de la que tanto presume el Gobierno. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.